¿No? Estuvimos hablando del overclocking y todas las pelotudeces que explotaban, ¿no? Sí. Los cazadores de mitos. Sí, sí. No le han mentido. ¿Qué dice ahí? Bien. ¿No? Ahora bien, quédate quieto, boludo. Un segundo. Así me aviva el ojo, ¿viste? Ahora, como anotaron, después de la memoria que está en el pizarrón, que es la de los quilombos, ¿no es cierto? Que es la del I2K y toda esa historia, vino la flash. ¿No? ¿Qué significa que la memoria sea flash? No. Flash. Saca foto. Ahora estoy... Sí, pero allá. ¿Dónde está allá? Allá, en el cácano de esa ¿Qué significa que sea flash? ¿Eh? Que se puede actualizar más que configurar. ¿Qué dice ahí? Actualizable. ¿No? ¿Por qué hicieron esto? Memoria de castigo, ¿verdad? ¿No? Estas memorias ¿no? Esta memoria flash ahora se puede actualizar. ¿Por qué? Y porque hubo gente maliciosa que hizo dinero en el año 2000, ¿no? Ahora lo que quieren, ¿no es cierto?, es evitar eso o que la gente no haga dinerito, no haga absolutamente nada, y cualquier cosa, cualquier modificación que tenga que hacerle al firmware de nuestra máquina lo haga vía actualización, ¿no es cierto? Y mejora directamente desde el ordenador nuestro y no por el cambio o recurrir a un tercero, ¿no? Como podríamos hacer nosotros. Eso quiere decir que la memoria ROM-CMOS deja de ser ROM. Ya no es una memoria de solo lectura. Ahora se puede sobreescribir. ¿Me explico? Pero le seguimos diciendo ROM, ¿no? De forma cariñosa. ¿Se entiende o no? ¿Me explico? Muy bien. Ahora, ¿no es cierto? Como le vamos a seguir diciendo ROM, ¿no? De forma cariñosa, ¿por qué tenemos que actualizar o flashear un BIOS, como le dicen los técnicos? ¿Cuáles son los motivos que los motivan a ustedes para flashear un BIOS? Para agilizar la computadora. Todo lo que está en azul que ya tienen anotado, ¿no es cierto? Primero por el año, el I2K, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi BIOS que solamente dura hasta el 2011 y ahora se me termina, me bajo una actualización y me llega hasta el 3000, por decir una pelotudez. ¿Entienden? O, ¿no es cierto? Mi jefe de seguridad, voy y se compró el disco, como hoy cobra mucho, ¿viste? Porque está parado. Se cobra toda la guita, ¿no es cierto?, nuestra, y se va a comprar un disquito de 3 teras, que salió el bebito ahora. Pero cuando se lo compró, se lo puso a la máquina de él, el BIOS no se lo detecta. Y como él sabe que Bill Gates firmó un contrato con el diablo, lo que no está en el BIOS no existe para Windows, y entonces, como en el BIOS no está, se vuelve loco.
Entonces, ¿qué hace si el BIOS no se lo detecta? ¿Dónde se va a meter el nuevo disco? En la nueva ranura. ¿Se entiende? Se lo va a meter en la nueva ranura. Para evitar eso, que es un poco doloroso, podemos flashear y o actualizar el BIOS. Quizás con la esperanza de que llegue a reconocer esta nueva capacidad. También se pudo haber comprado dos memorias de 4 GB, pero su madre solamente soporta un máximo de 2. No total, sino banco individual, ¿no? Siempre se habla de los límites por banco individual. Entonces, si solamente reconoce su madre 2 GB, él puede flashear el BIOS, actualizarlo para que le reconozca los 4. ¿Cómo es eso? Segundo, el CPU, ¿no? Que llegue a más velocidades. ¿Se entiende? O sea, me compré un micro de 5,2, pero mi máquina solamente soporta hasta 5. Para que llegue al 5,2, ¿no es cierto? Puedo actualizar el BIOS. Lo mismo pasa con las placas de video. Si por ahí mi madre, ¿no es cierto?, soporta placas de video con DDR3, pero tengo el mismo modelo, pero con DDR5, puedo flashearlo a ver si con esta actualización puedo reconocer esa nueva mejora. Sabiendo ahora, ¿no es cierto?, todo nuestro arsenal, nuestra forma, nuestros motivos que nos motivan para flashear un BIOS, ¿no? Con esto quiero decir que no lo flasheen por gusto, solamente por tener la última versión, porque ha pasado que ustedes actualizan por la memoria RAM y les deja de reconocer el disco. ¿Se entiende, no? No. Sí. Vos tenés un disco andando y actualizás el BIOS para la memoria RAM y no te anda el disco después. Y no podés volver para atrás. Porque es un Tenés disco que cambiar el disco. Ah, ¿No? Así vestís que... un santo y de vestir a otro, entiendo. ¿Eh? Te vestís un santo para vestir a otro. Muy bien, ¿no? Así que traten de ser cuidadosos con la decisión que van a tomar. Y para Siempre pasa lo mismo. Pero, ¿cómo? Sí. No, siempre no. Generalmente funciona, pero hay veces que si la máquina es muy vieja hace eso. antes de actualizar no te dice para qué compartir, para No. qué puede ser compatible. Bien, pero ¿Qué es muy bien? del 2000 para adelante. 2003 en adelante. Que es cuando aparecen los BioFlash. O sea, 2003 para atrás no se puede hacer nada. Y no, porque el BIOS no es flash. Se tiene que cambiar la mano. Muy bien. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo son los tipos de actualizaciones que podemos realizar? Evidentemente, como ya han anotado y leído y estudiado todo para hoy, ¿no? Son dos. Primero, con CD, el CD del Mother, el CD que me viene en la cajita del Mother, o el que me la vendió me dio los drivers, ¿no es cierto? Como Frapper, que me da todos los drivers, ¿no es cierto? Cuando la compran. En ese CD, ustedes lo insertan en la PC, se le abre el autorun, ¿no? Que le dice vamos a instalar driver, qué sé yo. No, lo cierro y exploro el CD con el explorador de Windows. Ahí adentro hay una carpeta que se llama BIOS Update, como está anotado en pantalla, como ya lo anotaron, y ahí adentro de esa carpeta hay un ejecutable. ¿Para qué sirve el ejecutable? Para ejecutarlo. Entonces, lo ejecutan, se le abre una asistencia al bien estilo de Papi Bill Gates, le dan todo lo siguiente y así es flasheado. ¿No? Siguiente, 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 se reinicia, te preguntan DOS de vuelta, si estás seguro, le decís que yes, se vuelve a reiniciar y ya está. ¿No? Es una boludez hacerlo, el tema es entender lo que están haciendo. Ahora, esta es la forma más segura de flashear un BIOS. ¿Qué ocurre? No todos tienen el DVD. ¿No? Si yo les pregunto acá, ¿quién tiene el DVD de la madre acá? No sé, el 3%. El resto, ¿cómo hace para actualizar el video? Si no tengo el DVD. O me está pasando ahora con los Mother nuevos que cuando le voy a actualizar el BIOS, que no lo hago porque sí, sino porque quiero poner algo y no me funciona, le voy a actualizar el BIOS y me dice la versión que está intentando instalar ya está instalada.
apriete Finishing para cerrar el programa. Listo. Cagué. Porque obviamente ¿a dónde tengo que ir a parar? A Internet. Y en estas cuestiones, todo lo que tenga que ver con seguridad, Internet cero seguridad. ¿No? Eso creo que ya lo sabemos. Por eso está subrayadito, bien grueso, Internet ahí. Ahora, para ustedes descargar este archivo ejecutable de Internet, para playar el BIOS desde Internet, me tienen que respetar a rajatabla todo lo que está en verde. Primero, descargar el archivo de la página oficial del fabricante del BIOS. América Megatrends, Agua, Arfinia, Mi BIOS, Ambio. Lo tengo que bajar nada de Taringa, de Poringa, que me lo pasó un amigo. No, lo bajan directamente de la página del fabricante. Y teniendo en cuenta, como dice ahí arriba el cartelito, ¿no? Cuidado con los phishing. Seguramente ustedes ya se dieron cuenta de lo que es un phishing, ¿no? Es un pescador, un pescando. ¿Y qué estás pescando? Boludos. El phishing es una página trucha, ¿no? Destinada justamente para engañar al boludo que se metió en esa página. Con más de 330.000 páginas truchas, lidera el mercado argentino el Banco Galicia. 100 más, 100 menos, anda el Banco Nación, el Banco de la Nación Argentina, el Banco Provincia le sigue y después le sigue el Banco Francés, ¿no? Con alrededor de las 300.000 páginas truchas. Claro, la gente se cree que se mete en la página del banco y está metida en la página del banco. Entonces a vos te obligan a poner en la página tu nombre, tu número de cuenta, tu usuario, tu contraseña. Corroborar que es la página. No sé, el banco es el que te da. No sé quién es el boludo que se mete, hace home banking, creyendo que lo hace por el banco, se mete en Visa, en Mastercard y revisa si le cuánto tiene de crédito, después se mete en pagomiscuentas.com y sigue pagando ahí, después yo saco los datos por internet, por teléfono, pago la línea. ¿Te lo puedo llamar a personal y decir que me den medio por ahí? ¿No puedo llamar a personal y poner el número de tarjeta de crédito y que después me venga debitado en la próxima factura? ¿Y personal habla conmigo? ¿Qué necesito? Listo, lo saco de internet. ¿Qué sé yo? Si es Nancy, ¿qué me importa? Pero bueno, a ver, lo que le debitan a uno va acreditado A mí. a vos, entonces no salta de que vos sos... No, porque yo no tengo el cheque, yo me compré un chip de tren a nombre de Juan Pirulo. No existe seguridad. En internet, olvídate. No estás en Estados Unidos. Estás en Argentina. Bienvenido a Tierra de Nadie. En Estados Unidos tienen servidores con más de 3.000 vigilantes por estado, ¿no? Custodiando todo el tráfico que ellos reciben. Inclusive tengo entendido que vos hackeás un puerto y ellos demoran 2 minutos y llegar hasta la terminal. Vos te estás metiendo en internet y ellos te están mirando dentro de la provincia, te están mirando ¿a qué puerto te estás metiendo? ¿Por qué te metes a un banco? Y te están corroborando ellos, si no te sacan. Y después te llegan hasta la terminal. Tenés policías destinados y tenés cárceles destinadas a ese fin. Obvio. No, tenés cárceles destinadas que son gente del mismo palo. ¿Por qué? Es lo que yo les decía el primer día de clase. Si a mí me meten preso por un delito informático, que en Argentina no existe esa carátula, lo acabo de inventar, ¿no? Por un delito informático, no hay una cárcel para mí. ¿A qué me vas a meter con reveladores? ¿A dónde me vas a meter? Entonces, ¿qué hacer? Nada. Tampoco está tipificado en el Código Penal. Entonces, me olvidás y sigo haciendo lo mismo. En Estados Unidos te inhiben. Y seguramente ven la película de Warfish, ¿vieron la película? Una de las primeras películas que hizo John Travolta de malo. Y después hizo tan bien el trabajito ese que después le dieron más papel de malo. ¿No creo que el perjuicio económico no va? ¿De qué? No, si no me encontrás, boludo.
Porque yo no voy a tener Entonces, una si cuenta a mi ¿en qué nombre. momento te sueltan? Si vos dijiste no me pueden pegar, me sueltan. No, Si te sueltan, porque suponiendo te de que me agarren. Pero para que me agarren tengo que ser muy boludo. O sea, ¿a qué le llamo boludo? A que estar hackeando con el internet de mi casa, cuya cuenta de teléfono o de FiberTel o de Speedy o lo que yo tenga, está mi nombre o el nombre de mi viejo, entonces acceden ahí. Porque vas a un ciber o le chorean internet a cualquiera y desde ahí ya está. Que le caiga el helicóptero a la casa, ¿no? ¿No? Y aparte, la bonaerense o la federal, para acceder a una terminal, creo que van a estar 3 días. 3 años. ¿Me explico? Vos cuando hackeas un puerto, ¿cuánto va a estar? Más, yo para hackear una cuenta, y no voy a estar más de 20 minutos, 5 minutos. Y los tipos no. ¿Tú no? Es más, ni siquiera está necesito a mi casa, voy con un anedro enganchando a algún boludo que tenga el internet libre, me enganché de ahí, no abro de ahí. Con mail anónimo, con celulares anónimos. ¿Que no se consigue un anónimo acá? Comprar un tren, 5 pesos sale chico. Después llamas al personal y le decís que querés pasar la línea de tu cuenta. Si no me crean, háganlo. Llamás al personal, lo agregas y quiero pasar la línea de mi cuenta. Digo, lo compré en el chip. ¿Mentí? No. Digo, compré el chip del tren. Le digo, no sé a nombre de quién está. Digo, pero yo quiero. Bueno, sí. Y quiere que vos le pases con boleta fija. Y le pasás el nombre y apellido, número de documento que te figura en internet. Más de una vez me dijeron, no señor, usted tiene 300 cuentas, tiene un montón. Ah, bueno, lo tacho y busco otro. Claro, más de una vez me dijeron eso. Cuando enganchaste uno que no, que le endosás todas las cuentas. En internet y Google tiene base de datos. ¿No me crees? Esto va a estar bueno. Poné nombre, apellido y DNI. A ver si aparecemos a alguno de nosotros. Ahí está, bien. Ahí está, DNI. Obtener, poné ahí, poné listado. Por ahí, boludo. Usá las dos manos, boludo. ¿Para qué quiero tener dos? Mira, ya está, ahí tenés uno, mirá. Acá tenés, mirá. Nombre apellido. Entonces vos empezás. Ah, bueno. ¿No? Vos empezás, llama. Eso es Rusia. Vino jugar. Empezás a llamar. Si salta que. Ahí está Hernán Rodrigo Moreno. Uy, ¿dónde está el Zoom acá? ¿Arriba? Ahí no leo nada. 1600 le pusiste eso. ¿Cuánto? 1600. Ah, ¿dónde está el 100? Ahí está, mirá. Estaba en la universidad. ¿Me alcanza? Me tengo que buscar uno con 24 millones, que tengo más o menos la misma edad. Sí, porque tiene letras eso también. Son hexadecimales. Ahí el de abajo, ese. Mira, acá tenés, nombre y apellido, Hernán Rodrigo, y tengo la dirección y todo, mirá, Neuquén. Chupala, este no debe. 25 millones, punto. Todo tres. Listo, llamá al personal y decirle que querés pasar o a Movistar, que querés pasar a tu nombre. ¿Cómo te llamas? Hernán Rodrigo Moreno. DNI 25683130. ¿Dónde vivís? En Perú 263, primer piso. Espero un segundito que vamos a chequear sus datos. Sí, señor, usted puede tener una cuenta. Bueno, ¿qué plan quiere? Y el de 100 pesos por mes. Listo, dentro de 24 horas le va a llegar la boleta, que yo, bueno, pero que llegue rápido, bien, porque le tengo que pagar. Y vos pagás. En una, ponele, vos pagás 3 meses, 4 meses, en una te viene 300, 400, una boleta te viene 300, 400, te viene así. ¿A qué va a ir la boleta? Te viene 300, 400 de la nada.
Porque vos vas pagando, a los 3-4 meses te cayó 400 mangos. ¿No les pasa a ustedes? ¿Por qué se piensa que no está nada a mi nombre? Porque el sistema me hizo así. Vivo pagando pelotudeces que ni siquiera sé que estoy pagando, que te cambian el plan, que no te avisan, que te aumentan el costo. No, y una boleta me dice 300. Yo llamo y le digo, ¿por qué tengo que pagar esto? No, porque ustedes... pero yo pago lo que decía la boleta. No, pero que a Sí, somos veces boludos, te siento tenemos como que te reclaman. Vos ya viste la baja del celular, pagaste la baja del celular, y me siguen queriendo cobrar 36 pesos y si no... Porque está tu nombre. Sorry. Yo tengo boleta acá del teléfono mío anterior que me vino hasta 800 pesos. Ah, la mía. ¿Eh? Obvio que lo cortaron. Me compré otro chip y ya lo tengo. Sí, pero me ponen en velas si no pagan. Pero si no está el nombre mío, mi amor, no me importa. Yo pago. Si yo no digo que no voy a pagar, pero yo digo que no me caguen. ¿Qué me pongan? Ah, ¿lo van a cagar a Rodrigo ese? ¿Qué van a poner en el ruedo de los celulares? ¿No? Y cuando veo que me viene una factura que se me va 200, 300 mangos, vieron que en el caso de Movistar se meten en la página y vos podés, te agregás crédito desde ahí. ¿Se vieron? Bueno, yo me agregué 400 mangos en mi teléfono. Que venga la próxima factura. Mira, una loca vino. Yo te trabajo. Yo tengo el teléfono que le pasó a ustedes, que ese también está a nombre, pero ese no lo voy a pasar. No, ese lo tengo con tarjeta. Entonces tengo un teléfono donde yo empiezo a pagar tranquilo, bien. Donde tengo mi crédito, y entonces ¿qué hago yo? Me mudo el crédito de ese teléfono al que uso yo. Entonces me acredito 300 mangos y me lo paso al otro. Y me voy pasando el mío. Cuando se me enquilombó, ¡pum! Lo desfalco, viene 3 lucas y no pagué más. Gracias a quién? Internet. Ahora, si yo hago estas pelotudeces, ¿no? Buscando la falencia del sistema, ¿harán lo mismo con la tarjeta de crédito? Sí. Olvídate. Ahí ya no me meto porque ahí sí se está tipificado. ¿No? Con la boleta, o sea, y con el número de tarjeta y todo, eso sí está tipificado. ¿Cómo Ya tipificado? sí, ya es ratificación de documento. Que yo haga toda la tranza por teléfono. Y yo hablo todo por teléfono, el tema del celular. ¿Y sabes cuánto me ahorro? Fortuna. Gracias. Imagínense los días de examen, que yo tengo 200 alumnos que me manden cada alumno 2 mensajes. ¿Cuánto pago? De crédito. Y sí, bueno, alguien lo tiene que pagar, lo paga el Rodrigo. Que lo pague internet, viejo. Hernán Rodríguez. Alguien lo van a... Igual el teléfono muere después de un tiempo. 3-4 meses el teléfono muere. Si yo lo voy pagando, salvo que me dejen de cagar. ¿Y qué empresa no te la empoma? Una pregunta, cada vez que te conectas a internet, el número de IP Cambia. Dependiendo del servidor, si tenés plan, no. Ahora, si yo tengo Fivertel, es dinámico, está permanentemente cambiando el IP. ¿El IP? Sí, es lo mismo, pero lo que cambia es la IP pública, no la IP privada. Y la policía te puede también enganchar la IP privada. Entonces, Y internet no tiene que estar tu nombre, porque ahí es donde te enfoman. La IP privada es la que te da el ISP a vos para que salgas a internet por el puerto 80. Ahí es donde te enfoman. El internet tiene que estar tu nombre, entonces que sepan cualquier IP no importa. aguante el Wi-Fi, ¿no? Aguante el Wi-Fi. O el internet del instituto, de última van a venir a parar acá. Se firmen a 144 máquinas, a ver quién es boludo. Y son 200 alumnos, en el caso de ustedes cada 2 meses y después cada una semana todos los alumnos de todos los pisos. ¿Quién fue? Si la IP es la misma para todos. Vamos cambiando. No, igual me van a agarrar porque dicen, como pelotudo después de eso. Quedo como... Sí, Gustavo. No, ya no trabaja más acá, Gustavo. ¿Eh? Ya no trabaja más acá, Gustavo. No, a mí me agarran y digo, yo no sé nada, yo soy pintor. A mí me dijeron que me ponga adelante y digo, los chistes que pasan a dos.
Así que cuidado con las páginas truchas, los phishing, que hay muchos. A mí el tema banco no me interesa, nunca me interesó esa parte, porque no porque sea bueno, ¿no? Estuve escudriñando ahí a ver tema banco, pero por interés, ¿no? Por necesidad de saber. Y sí o sí necesitas un contacto dentro del banco. Y después necesitas un contacto donde meter la tarjeta. Ahí me di cuenta que son un curro grande, están todos prendidos, ¿no? Ahí está prendido el banco, está prendido el boludo que te pasa el número de tarjeta del POSNE, ¿me explico? Ahí están todos prendidos, ¿no? Entonces, digo, es muy grande esa red y no creo que me deje entrar, ¿no? Debe ser un círculo muy cerrado, ¿no? Inclusive comprobé que vos prendés la tarjeta de crédito y a los 3 minutos ya está la tarjeta duplicada. ¿Cómo puede ser? Están todos prendidos, ¿no? Entonces, digo, el desfalco y el curro debe ser muy grande, ¿no? Más porque el argentino es muy boludo. Todo tarjeta. Te tarjetean y aparte del redondeo de 10, yo no puedo, eso es un curro argentino. Entonces, cuando vos decís no puedes sacar los 8 pesos, que lo vas a guardar para otro mes, el otro mes te olvidaste vos que tenías esos 8 pesos y no los tenés más. Y yo no me olvido, porque yo voy a banco con sí, dame 8 pesos. Yo cobro 400 con 8. ¿El cajero me deja sacar 8 pesos? No, si yo los dejo, el otro mes no está. Y si no me creen, no los compro mucho. Vos lo tenés que debitar, ¿no? Entonces, en mi caso no, yo voy a decir, dame 8 pesos. Rata. Comprar cigarro con tarjeta, ¿viste? Y estoy enojado, boludo, el cajero. Porque no sé ustedes, mi cajero, creo que se los comenté, si yo voy a mi sucursal, el cajero a mí no me lo cobra. Claro, no te tiene que cobrar. A mí, mi cajero, el banco Francisco. Ahora, si uso la red o un cajero de otro lado, sí. Pero si no, entonces yo le digo, dame 8 pesos. No, encima el cajero me dice, no, porque esos son los cargos de cuenta. ¿Qué cargo de cuenta? Pero tú no te das cuenta que es una tarjeta de débito, ¿ves? Tiene que hacer cargo el Estado, no yo. Vos me querés currar los 8 pesos, dame 8 pesos. Todos los meses lo mismo, porque siempre el mismo tipo me dice. ¿Y siempre te hace quilombo? Siempre te... Me mira, yo ya le doy la tarjeta. Y dice, ponga la clave. Tome los 8 pesos. Lo tenés Encima puede ser 8 pesos con 30 centavos, me tiene que dar 30 centavos. Me dice, no tengo 30 centavos, dame 50. ¿No se lo redondea para arriba? Claro, sí. No tenés 50, me tenés que dar un peso. Pero vos me tenés que dar mi sueldo. Ya lo tenés entrenado. Lo tenés entrenado. Ay, sí, más de una vez me dio monedita para arriba, me tiene que redondear. A la boca no tiene nada. ¿No? Y es mi sueldo, viejo. El problema de ellos es que hacen ese sistema. ¿Sí? Acá solo de eso. No sé si salieron del país, pero acá solo el coso ese de 10. No sé dónde saca. Más, ahí acá Argentina, ahora bien, para meter en internet nuestros datos, tengo que saber el dato de mi máquina, inevitablemente. ¿Qué tengo que saber de la máquina para poder flashearla y o actualizarla? La marca, el modelo, la versión y el año de fabricación del disco. Sin esos datos, estamos ciegos. ¿Dónde nos fijamos en el No, van a tener que instalar algún programita, si es que ya no lo tienen, como por ejemplo el AIDA, el Sandra, el Everest, el TUNAP, el CPUZ, sí, cualquier versión. El Secleader, hay una... ¿Se entiende también? ¿Se entiende también? El Secleader. Vení con la cara. No entendí, lo voy a escuchar de nuevo. Continuará. Las 8.